Esta noche yo quiero que estén todo el que pueda tener su Biblia abierta. Es un importante estudio que voy a tener un poco, si le podríamos llamar un poco profundo, porque hoy yo pienso tratar sobre un, sobre un mal que ha venido afectando a la iglesia del Señor desde el primer siglo. Ha sido un ataque del enemigo que desde que la iglesia se inició, por allá por el año 30, en el primer periodo de la era cristiana, la iglesia tuvo que enfrentar a los judaizantes. Los judaizantes surgieron dentro de la misma iglesia con un líder muy importante dentro de los apóstoles. O sea, que algo que surge en el seno de la misma jerarquía o lo que fue la iglesia apostólica. En la iglesia apostólica, recuerden que en el primer siglo, el primer periodo de la historia de la iglesia se conoce como la iglesia apostólica, año 30 al año 100. Entonces, comenzando en los primeros años, la iglesia tuvo que enfrentarse a un movimiento que Satanás se metió, porque si hay algo que el diablo va a tratar es de desenfocar a la iglesia. Oiga bien, Satanás trató de detener a la iglesia con ataques violentos. Mató a Esteban, mató a Jacobo, fue agresivo en cuanto a lo que fue su ataque directo para querer detener el avance de la iglesia. Como eso no le dio resultado, entonces trató de producir desenfoque. Cuando una iglesia está en avivamiento, tiene que tener cuidado porque el enemigo está acechando a ver cómo se mete para desenfocarla y que pierda la visión, el norte. Una vez que la iglesia se desenfoca, entonces a él le es fácil vencerla, porque regularmente los desenfoques traen la división. Entonces, en esa primera iglesia, yo quiero que los hermanos, por favor, tengan sus Biblias abiertas, todo el que está en este estudio, tengan sus Biblias abiertas en Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15. ¿Qué pasó en Hechos capítulo 15? Ahí Dios le dio la sabiduría a los apóstoles para resolver un conflicto, un problema que surgió, que de no haberlo resuelto con ese concilio que se reunió en el capítulo 15 de los Hechos, donde los apóstoles, con el apóstol Pablo al frente, reunieron a los líderes, tanto a Jacobo como a los demás, y tomaron una decisión que por el momento frenó ese movimiento de los judaizantes. ¿Qué era ese movimiento? Bueno, fue un grupo específicamente de la iglesia que dirigía Jacobo. Tenían una tendencia que ellos decían que se podía ser cristiano, pero guardando la ley de Moisés. O sea, ellos lo que querían era hacer una mezcla de tú eres cristiano, pero no tiene para qué soltar la ley de Moisés. Entonces vamos a ser cristianos, pero también vamos a guardar la ley. Esa situación
trajo conflicto fuerte y los discípulos, los apóstoles con el Espíritu Santo, como estaban en un gran avivamiento, hicieron lo correcto porque decidieron reunirse para resolver el problema. El apóstol Pablo, que fue el predicador llamado para los gentiles, le dio una solución salomónica. Si ustedes leen en el capítulo 15, versículo 1, dice aquí: entonces algunos que venían de Judea, oigan bien, algunos que venían de Judea, de la iglesia de Judea, enseñaban a los hermanos, oiga lo que enseñaban, siendo cristianos y siendo apóstoles: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no podrán ser salvos. Estamos hablando que los gentiles, cuando el apóstol Pablo le predicó, recibieron un evangelio sencillo. Pablo se encargó de predicar un evangelio sencillo a los gentiles. De hecho, cuando el apóstol Pablo fue a Antioquía, encontró a Pedro allá, y a Pedro el apóstol Pablo lo reprendió públicamente, porque cuando Pedro, que estaba en Antioquía con los gentiles, recibió hermanos de Judea que fueron a visitar el área, el apóstol Pedro, cuando vio a los hermanos de Judea que tenían esa tendencia de los judaizantes quiere decir querer estar guardando la ley de Moisés. Entonces Pedro, cuando vio a los hermanos que tenían esa tendencia, como que se le apartó a los gentiles para que no lo vieran con ellos. Y cuando dice Pablo que cuando se dio cuenta que Pedro no andaba correctamente, porque por la hipocresía, al ver a los judaizantes, se retiró de los gentiles, dice Pablo que reprendió a Pedro delante de todos y le dijo: tú, siendo judío, vive como los gentiles y sabiendo que el hombre no es justificado por la ley, sino por la fe en Cristo, tú te estás hipócritamente apartando de los gentiles porque estás mirando a los hermanos que vienen de Judea. O sea, el apóstol Pablo no negociaba los principios fundamentales que son de este evangelio. Entonces aquí estos hermanos, dice la palabra, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. ¿Qué era lo que le enseñaban? Si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no podrán ser salvos. Esa gente que Pablo se ganó, ahora vienen los hermanos de Judea a enseñarle que son salvos porque aceptaron a Cristo, pero que ahora tienen que guardar la ley. Eso trajo una turbación muy fuerte para lo que fue esa iglesia. Y entonces dice el versículo 2, como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contiendan. Oiga, hermano, también en los apóstoles ocurrieron contiendas. También Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos. ¿Qué hicieron? Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. ¿Cuál era la cuestión? El problema de que los judaizantes querían que los gentiles, ¿quiénes eran los gentiles? Bueno, aquellos que no eran judíos. Recuerden que el apóstol Pablo trató de predicarle a los judíos primero y ellos los rechazaron. Y Pablo, sacudiéndose el polvo de los pies, dijo: a ustedes fui enviado primero, pero como ustedes no son dignos del reino, me sacudo los pies y me voy a predicarle a los gentiles porque a ellos fui enviado. Entonces el apóstol Pablo comenzó a ganarse a los gentiles. Los gentiles no tenían conocimiento de la ley de Moisés. Los gentiles no sabían lo que era el decálogo, no sabían lo que era la ley ceremonial, no sabían lo que era la circuncisión,
nada de eso. Por tanto, el mensaje de Pablo a los gentiles era un mensaje sencillo, como dijo en Atenas. Le predico que se conviertan de esas vanidades y que le sirvan al Dios vivo. Cuando él predicó aquel mensaje en el Areópago en Atenas, Pablo llevaba un mensaje. Él mismo decía que cuando fui a ustedes no fui con excelencia de palabrerías, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder. Entonces a esa gente que Pablo se ganó, ahora vienen los judaizantes a querer imponerle carga que ni ellos nunca pudieron cumplir, porque en verdad ellos nunca pudieron cumplir la ley de Moisés. Entonces, hicieron bien. ¿Por qué? Porque se fueron a una reunión para tratar esta cuestión. En el versículo 3, si están conmigo, versículo 3, ojalá que sí ustedes estén conmigo y busquen esta cita. En el versículo 3 dice el apóstol, dice aquí, ellos, los apóstoles, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo todos los hermanos. El 4. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, óigame bien, pertenecían a la secta de los fariseos, se convirtieron a Cristo, pero querían seguir guardando la ley. Algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, oigan, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Eso es la secta de los fariseos. O sea, judíos que eran recuerden que existían en el pueblo hebreo, existían lo que eran dos tendencias fuertes en la religión judía, que eran los fariseos, que creían en la resurrección, en ángeles, en espíritu, y los saduceos que lo negaban. Entonces, muchos de esa secta de los fariseos se convirtieron a Cristo, pero querían convertirse a Cristo y seguir guardando la ley. Por eso dice aquí el versículo 6, se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y le dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles para que oyesen de mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Pedro se está refiriendo aquí a Hechos capítulo 10, donde Pedro le predica a Cornelio y a su familia y a sus amigos, y donde el Espíritu Santo bautiza a gente que todavía ni siquiera pertenecían a la iglesia, sino que oyendo a Pedro predicar, fueron bautizados con el Espíritu Santo. A eso se refiere aquí el apóstol Pedro. Entonces dice el 8, y Dios que conoce los corazones, les dio testimonio, dándole el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, dice Pedro, ¿por qué tentáis a Dios? Oigan bien, mis hermanos, atienda, abran los oídos. ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo? Oiga, está hablando de un yugo, la ley, que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Pedro está diciendo, ¿cómo es que ustedes quieren que los gentiles que han creído por fe se sometan a un yugo que ni nosotros ni nuestros padres nunca pudimos llevar? Sencillamente, ¿qué está buscando el diablo ahí? Ponerle, recuerden lo que le dijo Cristo a los fariseos, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque están cerrando la puerta del reino.
ustedes mismos no entran, y a los que quieren entrar se lo impiden, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y ustedes ni con un dedo le ponen, ni un dedo le ponen, pero se la quieren poner encima a los demás. Entonces dice el apóstol aquí, quieren ponerle sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. El 11. Antes, oigan bien, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Ese es el mensaje del apóstol. Ahora, dice aquí, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. El 13. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y en esto concuerdan las palabras del profeta como dijo, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé su ruina y lo volveré a levantar. Eso es la profecía donde Dios hablaba de que con el pasar del tiempo Dios iba a restaurar el tabernáculo de David y que de esa manera los gentiles iban a buscar a Dios. Entonces, quiero que atiendan muy bien, mis hermanos, porque la iglesia tiene que leer la palabra para que se pueda defender de estos movimientos de los últimos tiempos que quieren desenfocarnos. Repito, quieren desenfocarnos. ¿A qué me refiero específicamente? Me gusta ser claro en lo que enseño. Hoy hay un movimiento judaizante. Hoy hay cantidad de iglesias llamadas evangélicas pentecostales. Me consta a mí que ya he visto varias iglesias que se han dividido, porque dentro de ellas han surgido hermanos que ahora, después de tanto tiempo predicando el evangelio, estando en la iglesia evangélica, lleno del Espíritu Santo, ahora le salió con que son judíos. Ahora le salió con que hay que guardar el sábado. Ahora usted lo oye hablando y usted cree que son hebreos. Se ponen un manto en el cuello. Andan como que son rabinos. Es una vanagloria increíble diciendo que estudian con un rabino. Y no hay nada de malo en que usted pueda estudiar con un rabino si es un cristiano. Pero este movimiento judaizante está dividiendo la iglesia del Señor. Yo conozco, tengo amigos que me duele en el alma. Amigos que celebrábamos actividades grandes, campañas grandes, con pasión por las almas. Que me invitaban a actividades y yo iba por esa pasión que le veía que tenía. Y ahora de buenas a primeras me sale con que ya no es cristiano, que ahora es judío. Ya no le interesa ganar alma. Ahora lo que le están buscando es errores a la Biblia. Y usted le nota una arrogancia hablando en hebreo y términos hebreos y palabras hebreas. Ya casi en los cultos ni siquiera quieren utilizar los términos que siempre hemos usado en las iglesias cristianas, sino que ya lo han cambiado por un ritual judío. Ya están hasta guardando las fiestas judías. Están volviendo a los rudimentos que dice Pablo en Gálatas, volviendo a los rudimentos aquellos de que fueron libres.